Buenas chicos. Aquí vengo con otro video acerca de un tema de cálculo multivariable y acerca de las diferenciales. Hemos visto en cálculo 1 cómo representar geométricamente las diferenciables en el plano cartesiano, ya que trataba solamente de dos variables, una variable dependiente y una variable independiente, pero en este caso tendremos una multivariable, o sea, tendremos una tercera variable que está involucrada en el asunto. Entonces, ¿cómo podemos representar geométricamente las diferenciales? La definición concreta para las diferenciales es que únicamente cuando hablamos de derivada hablamos de incremento. Hablamos de una diferencial de x y diferencial de y respecto al incremento en x y el incremento en y. Decimos que si z, f, y, y, el diferencial de x y el diferencial de y son incrementos en x y en y, o sea, en el eje x y en el eje y, entonces las diferenciales de las variables independientes en x y y son diferencial de x, que representa el incremento en x, y el diferencial de y representa el incremento en y. O sea, cuando hablamos de derivada hablamos de incremento. Lógicamente, la definición intuitiva, o sea, vamos a decir no intuitiva, sino la definición rigurosa de lo que es derivadas o diferenciales, es exactamente delta x. O sea, cuando hablamos de delta x, la delta griega, nos referimos únicamente a un incremento que hay en el eje x. Entonces, prácticamente de esta forma como representamos las derivadas en forma geométrica. Entonces la diferencial del total de la variable de z, que es la variable dependiente, ¿vale? Aquí es que si derivamos z, eso va a ser igual a la derivada parcial con respecto de z con respecto a x por el diferencial de x más el diferencial de z con respecto a y por el diferencial de y. Eso va a ser igual a esto mismo, ¿no? Aquí. O sea, este f sub x y f sub y es lo mismo que esto, mírenlo aquí. O sea, esto que está aquí. Lo que pasa es que son diferentes notaciones para representar las derivadas. Y aquí tenemos en este cuadro la interpretación geométrica de lo que es la derivada, o sea, las diferenciales, con respecto a una multivariable. Tendremos un plano que es tangente a una superficie, o sea, el plano que es verde es tangente en este punto, se toca en este punto. Y únicamente si despegamos de este cubo, despegamos esa hoja de arriba, qué tanto tan distanciada está esta superficie del plano, o sea, de esa parte de arriba, de esa arista. Entonces medimos específicamente la distancia que hay entre el plano que es tangente a la superficie. Únicamente, como habíamos visto en cálculo 1, cómo representar una de las derivadas a partir del eje x y del eje y. Aquí está representada geométricamente, aquí, en cada una de las características que representa, tanto al plano que es superficial, que es z y f de x, y el plano que es tangencial a esa superficie que está en azul. Entonces, cuando hablamos de diferenciales, los representamos con un plano, o sea, un cubo que está aquí, pero que despegamos esa hoja que está aquí, y únicamente ese plano va a ser tangencial a la superficie. Cuando hablamos de tangencia de una superficie, hablamos claramente, únicamente, de que hay una pendiente entre el plano y la superficie y el plano. Ustedes ven que aquí, en esta parte, se forma un ángulo entre la superficie y el plano. Y eso involucra qué distancia hay de entre la superficie y el plano que es tangencial a esa superficie. Entonces, cuando hablamos de un incremento en el eje x y un incremento en el eje y, o sea, en esa parte va aquí el eje x, mírenlo aquí, el diferencial de x igual al delta x, mírenlo aquí, y únicamente aquí tenemos el eje y, mírenlo aquí, el eje y. Entonces tenemos aquí, si tenemos en esa dirección del eje y, tenemos que el diferencial de z, de y, va a ser igual al incremento de y. Y aquí tenemos z, miren aquí arriba, aquí tenemos diferencial de z que representa el incremento de z. Miren que es peculiar, porque la distancia que hay de aquí a ese punto, hacia la hoja, va a representar el incremento que hay en z,
Y aquí únicamente vamos a determinar en Y el incremento que hay en Y. Y aquí en X vamos a determinar qué tan distante está la superficie del plano. Esa es la representación rigurosa de lo que es las diferenciales, o sea, interpretación geométrica. Vamos a ver unos cuantos ejercicios. ¿Cómo podemos aplicar? En el primer ejercicio tenemos una función que esta es la variable dependiente, z, va a ser igual a 2x al cuadrado por y al cubo. Recuerden que tenemos que tener cuidado, ya que si cuando trabajamos en derivadas parciales no lo mismo que trabajar únicamente cuando tenemos dos funciones. Aquí tenemos tres funciones, una variable dependiente y dos variables independientes. Deben entender que tenemos dos funciones aquí, x y que z depende de esas dos variables. Aquí yo no puedo aplicar la regla del producto, o sea, decir la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. No, sería incorrecto, sino que tenemos que derivar parcialmente de forma individual cada función, o sea, tanto la función x como la función y. Si derivamos a z con respecto a x, si derivamos a x con respecto derivamos a z con respecto a x, digamos que 2x al cuadrado por y al cubo. Si derivamos solamente a x, entonces y al cubo pasa como constante y nos quedaría 4x por y al cubo, ya que estamos derivando con respecto a x por su diferencial de x, más si derivamos ahora con respecto a y, 2x al cuadrado pasa como constante y solamente se deriva y al cubo y nos quedaría que y al cubo es igual a 3 por y al cuadrado, y ese 3 multiplica ese 2 y me quedaría 6x al cuadrado por y al cuadrado. Esa es la forma para aplicar lo que es la propiedad de las diferenciales. No se confundan, no estamos derivando aquí con respecto a un producto. Derivamos con respecto a un producto cuando tenemos una función aquí de este lado, o sea, que la variable dependiente depende de una función, pero aquí tenemos dos funciones, entonces no podemos aplicar la propiedad del producto en esta ocasión. Vamos a ver el ejemplo número 2. Tenemos que z es igual a x por el coseno de y menos y por el coseno de x. Vamos a derivar con respecto a x y luego con respecto a y. Si derivamos con respecto a x de este lado, vamos a ver, si derivamos con respecto a x, significa entonces que x va a ser igual a 1 y pasa por el coseno de y. O sea, 1, o sea, el coseno de y pasa como constante y si derivo a x, que es 1, me queda coseno de y más la derivada de x con respecto a x. La derivada del coseno de x es menos seno de x, pero con ese menos sale positivo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar y que pasa como constante y más que y por el seno de x. Ahora derivamos con respecto a y. Si derivo con respecto a y, x pasa como constante y derivo que coseno de y es igual a menos seno de y. Pero como x pasa constante, multiplica el seno de y. Entonces va a ser menos x por el seno de y. Menos la derivada con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, y va a ser igual a 1. O sea, la derivada de una variable es 1. Entonces, como derivamos con respecto a y, entonces pasa negativo coseno de x. Estamos derivando con respecto a las variables de forma individual. Mire, derivamos con respecto a x y derivamos con respecto a y. Eso va a ser igual que la derivada de z va a ser igual a la propiedad que vamos a utilizar de la diferenciable, que va a ser la derivada parcial de z con respecto a x más la derivada parcial de z con respecto a y. Y me va a quedar de esa forma. Ese va a ser el resultado de la diferenciable, de esta diferencial que está aquí. Mírenlo aquí. O sea, sumo tanto a la derivada parcial de z con respecto a x, mírenlo aquí, y la derivada parcial de z con respecto a y, mírenlo aquí. Y acompañado únicamente por su diferencial. Ustedes se van a recordar que esto se parece mucho, me parece mucho esto a las derivadas, a las ecuaciones diferenciales exactas, que son homogéneas, a las homogéneas. Entonces, cuando usted deriva con respecto a la derivada cruzada, con respecto a y este con respecto a x, son ecuaciones diferenciales exactas. Pero aquí estamos tratando de derivando con respecto a funciones multivariables en cálculo 2. Entonces, tenemos el ejercicio número 3.
tenemos que z va a ser igual a un medio que multiplica lo que está aquí adentro. E elevado a la x cuadrado más y cuadrado menos e elevado a la menos x al cuadrado por y cuadrado. Vamos a derivar esta función con respecto primeramente a x, o sea, con respecto a x primero, y si derivamos con respecto a x nos queda de esta forma. O sea, esta e a la u, o sea, derivamos a u, si derivamos con respecto e a la u por la derivada de u, significa que este exponente que está aquí arriba lo vamos a derivar con respecto a x. Con respecto a x, derivamos esta. Si derivamos esta, entonces nos quedaría de esta forma. Un medio por 2x por y al cuadrado por e elevado a la x cuadrado más y cuadrado. Porque estamos derivando el exponente con respecto a x y nos queda de esta forma. Mírenlo aquí. Porque recuérdense que hay una que se comporta siempre como constante y nos queda de esta forma. Entonces, si eliminamos esos dos que están ahí, o sea, ese 2 que multiplica y este 2 que divide, podemos eliminarlo. ¿Verdad que sí? Ya derivamos esta con respecto a x y esta función con respecto a x. Nos queda de esta forma. Mírenlo aquí. Aplicando únicamente la propiedad de la derivada. Que la derivada de e a la u, o sea, de una u que es una variable, entonces aplicamos la propiedad de la derivada, que e a la u ha sido igual a la derivada de e a la u por, o sea, la derivada de e a la u por e a la u. Es decir, si yo tengo e a la u, yo derivo el exponente, que es u, y lo multiplico por, específicamente por la base que estoy derivando, que tengo como base. O sea, e a la u por la derivada de u. Me queda de esta forma. A veces no suelo confundirse a veces de e a la u o la derivada de a u, etcétera, etcétera. Y nos queda de esta forma. Al cancelar este 2 con ese 2, este 2 con ese 2, pues nos queda de esta forma. Ese va a ser el resultado de esa función. Ahora, si derivamos con respecto a y, de esta derivada que está aquí, si derivamos con respecto a y, antes aquí derivamos con respecto a x, pero vamos a derivar ahora con respecto a y nos queda de esta forma. Podemos cancelar ese 2 que está con ese 2, ese 2 con ese 2, porque ese un medio multiplica todo lo que está por entre paréntesis y nos queda de esta forma. Ese va a ser el resultado de la derivada parcial con respecto a y. Y la derivada de z, o sea, esta derivada va a ser igual aplicando la propiedad igual a esto. O sea, sumando esta que representa a la derivada de z con respecto a x más la derivada de y de z con respecto a y, que es esta. Esta es la función. O sea, derivamos cada una con respecto a sus funciones y únicamente aplicamos esta propiedad. Mírenlo aquí. Y nos queda de esta forma. Ese es simplemente todo el proceso que hay que hacer. A usted sabe.